¿Te imaginas un mundo donde el arte, la ciencia y la arquitectura se unieron para redefinir el espacio que habitamos? Este fue un momento en el que el hombre volvió a ser el centro del universo y los edificios como las grandes catedrales y palacios se convirtieron en obras maestras de equilibrio, proporción y belleza. Hola, bienvenidos a Archiculture. Soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. Para entender el nacimiento de la arquitectura renacentista, tenemos que mirar un poco más atrás, al final de la Edad Media. Durante siglos, Europa estuvo marcada por el estilo gótico, arcos puntiagudos, estructuras elevadas y ornamentaciones que apuntaban al cielo. En ese tiempo, la arquitectura buscaba glorificar a Dios y reflejar la grandeza divina. Pero en el siglo XV, algo cambió en la mentalidad europea. El mundo estaba emergiendo de la Edad Media y con él surgía un nuevo interés por el conocimiento y la cultura de la antigüedad. Este fue el Renacimiento, un momento histórico en el que el hombre empezó a redescubrir a los antiguos griegos y romanos. Se recuperaron textos perdidos en monasterios y los pensadores de la época comenzaron a estudiar con avidez obras como las de Vitruvio, que había escrito sobre la arquitectura clásica en la Roma antigua. En lugar de enfocar la mirada solo hacia lo divino, el Renacimiento proponía una perspectiva antropocéntrica. El ser humano era el centro del universo, y la arquitectura debía reflejar esa nueva filosofía. El Renacimiento nació en Italia, específicamente en Florencia, una ciudad que en ese momento se encontraba en una encrucijada comercial y cultural. Los Medici, una poderosa familia de banqueros y mecenas, apoyaron artistas, arquitectos y científicos. Fue aquí donde figuras como Filippo Brunelleschi, Donatello y León Battista Alberti pudieron experimentar y poner en práctica las ideas del humanismo, una filosofía que promovía el potencial y el ingenio del ser humano. Además, no podemos olvidar el contexto económico y cultural. Con la reapertura de rutas comerciales hacia Oriente y la proliferación de la imprenta, las ideas empezaron a circular más rápidamente. Esta expansión de conocimiento permitió que los arquitectos accedieran a textos clásicos como los tratados romanos, que les enseñaban sobre proporción, simetría y perspectiva. La arquitectura renacentista no solo buscaba inspiración en el pasado, sino que también lo reinterpretaba. Los arquitectos renacentistas vieron en las construcciones romanas como el Coliseo y el Panteón una prueba de que los edificios podían ser bellos, proporcionales y funcionales al mismo tiempo. De este modo, se distanciaron de las formas verticales y en punta del gótico, y volvieron a los arcos de medio punto, a los frontones y a las cúpulas. Pero, ¿por qué esta obsesión con la proporción? Aquí es donde entra el hombre en el centro de todo. Los renacentistas se inspiraron en las proporciones humanas y en el concepto de que el cuerpo es una obra perfecta de la naturaleza. El famoso dibujo de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio, captura esta idea. El ser humano es la medida de todas las cosas. Los arquitectos querían que sus edificios reflejaran esa misma armonía y orden. Así, la arquitectura renacentista no solo era una expresión artística, sino una manifestación física de los ideales del Renacimiento. Su búsqueda de la belleza a través de la matemática, la simetría y la proporción se volvió el lenguaje de una nueva era, donde la arquitectura pasó de ser solo una obra para los dioses y pasó a ser también una celebración de la genialidad y la creatividad humana. Para entender la magia de la arquitectura renacentista, necesitamos sumergirnos en sus principios esenciales. La simetría, la proporción, los elementos clásicos. Todos estos conceptos nos hablan de una época que veía las matemáticas y el orden como una expresión de la belleza absoluta. Así que vamos a explorar juntos cada uno de estos pilares que hicieron de la arquitectura renacentista un verdadero renacer. Primero hablemos de la simetría y la proporción, elementos que se volvieron casi sagrados para los arquitectos renacentistas. Influenciados por las ideas de los antiguos griegos y romanos, diseñaban sus edificios basándose en fórmulas matemáticas, casi como si fueran científicos del espacio.
querían que sus obras reflejaran el equilibrio natural del universo, una especie de perfección visual que podías percibir de inmediato, sin saber exactamente por qué. Cada ventana, cada arco y cada esquina está calculado para ofrecer una experiencia visual coherente y armoniosa. Y claro, no podemos olvidar los elementos clásicos, como las columnas y los arcos, que se convirtieron en la base del estilo renacentista. Retomaron los órdenes griegos dórico, jónico y corintio, cada uno con su propio carácter y simbolismo. Estas columnas y arcos, que parecían inspirarse de las ruinas de la antigua Roma, se incorporaron de una manera que transmitía estabilidad y elegancia. Y no era solo por su apariencia, sino también porque estructuralmente eran sólidos y perdurables. Ahora, si hay algo que realmente marcó una diferencia en el Renacimiento, fue la cúpula. Hasta entonces, construir cúpulas tan grandes era un desafío que pocos podían enfrentar. Pero en esta época, arquitectos como Filippo Brunelleschi nos dejaron maravillas como la cúpula de la Catedral de Florencia, una obra que no solo fue un avance técnico, sino también un símbolo del ingenio humano. Estas cúpulas representaban el cielo, una especie de conexión entre el hombre y lo divino, pero de una forma mucho más cercana y accesible. El Renacimiento también revolucionó la manera en que percibimos el espacio interior gracias a la perspectiva y la profundidad. Antes, los espacios eran más fragmentados y desconectados, pero ahora, los arquitectos comenzaron a crear planos abiertos que guiaban la mirada hacia un punto central. Imagina entrar en un palacio y sentir que cada detalle, desde los pisos hasta los techos, te lleva a una imagen completa y envolvente. Eso era el Renacimiento. El espacio ya no era solo un lugar para habitar, sino una experiencia visual que te envolvía. Y si te fijas en las fachadas de los edificios renacentistas, verás que la ornamentación no es excesiva ni recargada. A diferencia del estilo gótico, donde las fachadas parecían saturadas de detalles, aquí cada decoración está en su lugar exacto, resaltando la estructura sin opacarla. Este enfoque moderado le daba al edificio una elegancia contenida, donde cada adorno cumplía una función y no restaba importancia al diseño general. La idea era mantener el equilibrio y no distraer de la belleza total de la obra. Otro elemento esencial fue el uso de la luz natural. En la Edad Media, las construcciones eran más oscuras, cerradas y solemnes, pero con el Renacimiento todo cambió. Las ventanas se agrandaron y los arquitectos empezaron a usar la luz como parte del diseño. La idea era crear espacios abiertos y acogedores, donde la luz iluminara cada rincón. Esto se convirtió en una metáfora de la claridad y el conocimiento, valores que el Renacimiento impulsaba con fervor. La elección de los materiales también fue importante para los renacentistas, que buscaban que sus construcciones fueran no solo bellas, sino también duraderas. Materiales como la piedra y el mármol les permitieron no solo construir con solidez, sino también tallar detalles en las fachadas, creando un balance perfecto entre la funcionalidad y estética. Querían que sus obras resistieran el paso del tiempo y reflejaran la estabilidad y fortaleza del renacimiento cultural. Finalmente, todo este diseño estaba profundamente influenciado por el humanismo, esa corriente filosófica que hacía del ser humano el centro de todo. Los arquitectos renacentistas veían sus edificios como una extensión de la humanidad, un reflejo de la perfección y la belleza del mundo natural. Por eso, en plazas y edificios públicos buscaban crear espacios que promovieran la interacción, la reflexión y el conocimiento. Para ellos, un edificio no solo debía ser práctico, sino también inspirador. Así era la arquitectura renacentista, no solo una serie de elementos técnicos, sino una filosofía de vida reflejada en cada arco, cada cúpula y cada fachada. Una arquitectura que miraba al pasado clásico para construir un futuro más armonioso y lleno de luz. En el Renacimiento, la arquitectura no solo fue un campo técnico, sino una verdadera revolución de ideas, liderada por algunos de los nombres más ilustres de la historia del arte. Estos personajes clave no solo diseñaron edificios, reinventaron lo que significaba ser arquitecto, un pensador y un innovador. Empecemos por Filippo Brunelleschi,
uno de los pioneros de esta era. Fue un verdadero genio y en muchos sentidos el padre de la arquitectura renacentista. Su obra más célebre, la cúpula de la Catedral de Florencia, una hazaña que desafió todos los conocimientos de la época. Brunelleschi no solo resolvió el problema de construir una cúpula de esa magnitud sin andamios, también inventó máquinas y técnicas completamente nuevas para lograrlo. Era un visionario, alguien que pensaba fuera de lo común y que cambió el curso de la arquitectura para siempre. Otro personaje esencial fue León Battista Alberti, quien además de arquitecto fue escritor y teórico. Alberti no solo construía, reflexionaba sobre el arte de la arquitectura en su famoso tratado de Re Edificatoria, el primer libro de arquitectura desde los tiempos de Vitruvio. Sus ideas sobre la proporción, la simetría y el orden se volvieron fundamentales para el estilo renacentista. Alberti diseñó edificios que no solo eran bellos, sino también reflejaban un profundo conocimiento matemático y una conexión filosófica con la naturaleza. Obras como el Palacio Rucellai en Florencia son ejemplos de esa búsqueda de la perfección. Andrea Palladio, quizás uno de los arquitectos más influyentes de todos los tiempos, llevó las ideas renacentistas al siguiente nivel. Sus villas palladianas, como la famosa Villa Rotonda, se basaban en la armonía y la sencillez, utilizando elementos de la arquitectura romana, pero adaptados al estilo renacentista. La obra de Palladio era tan innovadora que se convirtió en el punto de referencia para el neoclasicismo siglos después. Su tratado Los Cuatro Libros de Arquitectura sigue siendo estudiado por arquitectos en todo el mundo, y su estilo ha influido en edificios desde Europa hasta Estados Unidos. No podemos hablar del Renacimiento sin mencionar a Miguel Ángel Buonarroti, un artista que dominaba varias disciplinas y cuya influencia en la arquitectura fue monumental. Miguel Ángel trabajó en proyectos icónicos como la Plaza del Capitolio en Roma, donde utilizó su profundo conocimiento de la perspectiva y la escala para diseñar un espacio que parecía una obra de arte en sí misma. Pero su intervención más significativa en la arquitectura fue la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde trabajó en la cúpula, dándole al edificio una grandeza y monumentalidad que sigue impresionando hoy en día. Cada uno de estos arquitectos no solo dejó una huella en la historia del arte, sino que también sentó las bases para la arquitectura moderna. Ellos creían en un mundo donde la forma y la función podían unirse de manera perfecta, y sus obras siguen siendo símbolos de esta visión. Así, el Renacimiento no solo fue un periodo de creación de grandes edificios, fue una época donde la arquitectura se convirtió en el reflejo de la inteligencia y el potencial humano. El Renacimiento nos dejó un legado arquitectónico impresionante, donde cada obra es un testimonio de innovación, audacia y una obsesión por la belleza y la perfección. Vamos a recorrer algunas de estas grandes obras, aquellas que incluso siglos después siguen siendo referentes de lo que significa crear espacios llenos de significado y grandeza. Empecemos con una de las joyas del Renacimiento, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Este edificio monumental, cuyo diseño involucra arquitectos como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini, es una obra maestra que fusiona la arquitectura con la espiritualidad. La basílica, con su impresionante cúpula diseñada por Miguel Ángel, fue concebida para ser el símbolo de la cristiandad. Miguel Ángel diseñó la cúpula basándose en la del Panteón, pero con una altura y grandiosidad que buscaba conectar lo humano con lo divino. Además, la Plaza de San Pedro, diseñada por Bernini, crea una especie de abrazo arquitectónico que invita a la gente a acercarse al centro de la fe católica. Ahora, viajemos a Florencia, a la Catedral de Santa María del Fiore, un edificio cuyo diseño desafió los límites de la época. Esta catedral se hizo famosa no solo por su magnitud, sino especialmente por la cúpula de Filippo Brunelleschi, la mayor en su tiempo, y la primera en construirse sin armazón de madera. Brunelleschi ideó un sistema de doble cúpula, una estructura interna que soporta una cáscara externa más ligera, y con esta técnica resolvió uno de los problemas arquitectónicos más grandes de la época.
Con su cúpula, Brunelleschi mostró que la ciencia y el arte podían fusionarse para lograr lo aparentemente imposible. El Palacio Pitti es otro ejemplo impresionante de la arquitectura renacentista. Aunque empezó como la residencia de la familia Pitti, con el tiempo se convirtió en el hogar de los poderosos Medici. Este palacio reflejaba la grandiosidad del Renacimiento, en su estructura y en los jardines Boboli que lo rodeaban, diseñados con simetría y orden. Los jardines se convirtieron en un modelo para jardines reales en toda Europa. Este palacio no solo destaca por su arquitectura, sino también porque reflejaba el poder y la influencia que las familias ricas y los mecenas tuvieron en la creación de estas obras renacentistas. Y hablando de simetría, no podemos olvidar la famosa Villa Rotonda, diseñada por Andrea Palladio. Esta villa es un ejemplo perfecto de la influencia de la arquitectura clásica en el Renacimiento. Su diseño es tan simétrico y armonioso que parece una obra de arte en sí misma. Cada lado de la villa es idéntico, con un pórtico en cada fachada, lo que permite que el edificio esté en perfecta armonía con su entorno natural. Palladio, con su obra, no solo creó una villa, creó un símbolo de la perfección arquitectónica, algo que inspiró a generaciones de arquitectos en todo el mundo. En Roma, la Plaza del Capitolio es un espacio que refleja la maestría de Miguel Ángel para crear un ambiente de grandeza y orden. Esta plaza es un ejemplo de cómo los arquitectos renacentistas veían el espacio público como una extensión de la arquitectura, un lugar para la interacción y la expresión cívica. Miguel Ángel diseñó la plaza con un patrón en forma de estrella, que crea una perspectiva visual impresionante. Cada edificio está cuidadosamente colocado para darle al espectador la sensación de estar en el centro de algo monumental. Un microcosmos del orden renacentista. Cada una de estas obras maestras no solo es una construcción de piedra y mármol, es un símbolo de las ideas, los sueños y la habilidad humana. A través de estas obras, el Renacimiento nos dejó un legado de belleza y armonía que sigue inspirando a arquitectos, artistas y soñadores hasta el día de hoy. Hoy, muchos de los principios que se desarrollaron durante el Renacimiento siguen vivos. La idea de que un edificio debe ser más que funcional, que debe contar una historia, reflejar nuestra humanidad y armonía con el entorno. Son valores que no han perdido relevancia, así que cada vez que pases por un edificio moderno con formas clásicas, recuerda, estás viendo el legado de un movimiento que cambió para siempre nuestra manera de construir y de habitar el mundo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el arte, para descubrir más historias que dieron forma a nuestro mundo. Nos vemos en un próximo video.